Bien, continuamos con la clase. Hoy toca el Castejón. Ayer lo estudiamos con don Francisco de La Clave Geopolítica, canal que os recomiendo. Y es un concepto que cuando se entiende por dónde anda el cuento, se queda uno más tranquilo. Porque dice, no es cuestión mía, aparte de que yo tengo que crecer, estudiar, comprometerme conmigo misma, saber que hay algo invisible que lo envuelve todo y que somos más que naturaleza y al mismo tiempo poca cosa. Somos vulnerables y la historia está muy mal contada. Así que no podemos entendernos si no entendemos nuestros principios, nuestras bases. Así que el Castejón es la última fase de la decadencia de una civilización y es un conflicto entre el orden y el caos, que es un conflicto universal, se da en todas las partes del mundo. Son dos fuerzas presentes en la vida y que se están desafiando continuamente. ¿Dónde? Pues en la política, en lo social, en lo cultural y en lo religioso. Así que son unos elementos que debemos tener en cuenta porque ahí están las virtudes y el orden y la fuerza de la tradición. Hoy, con este globalismo tan agresivo y tan invasivo, pues nos estamos yendo de un castejón rápido a un caos absoluto, como son las guerras. Entonces, por un lado, se trata de preservar aquellos elementos y virtudes y el orden que nos hizo ser lo que somos, las fuerzas de la tradición, y por otro lado, aquellas que impulsan la demolición de los valores adquiridos. Son principios en busca de nihilismos. Así, el concepto de Castejón surgió como una idea para comprender este conflicto entre el orden y el caos. Y su definición es el que retiene, es como una presa que contiene el agua. Se da en todas las culturas e incluso en las paganas, ya que existía un principio cósmico que sostenía el orden y frenaba el caos primordial. La misma percepción de lucha eterna, constante entre las fuerzas de un orden sagrado que debemos preservar como esencia de la vida. El orden de la tradición, de la armonía y el equilibrio. El Castejón tiene sus orígenes en la cristiandad y en la concepción indoeuropea del mundo, y se identificó con la última barrera contra el desorden a lo largo de la historia y ha ido evolucionando con una misma identidad cuya función era ser protectora de la fe y de un orden de origen divino. Este concepto ha sido revitalizado en el ámbito de la geopolítica con autores como Carl Schmitt, Alexander Dugin y Oswald Spengler. Así, el pensador Alexander Dugin, en su libro Cuarta Teoría Política, el mundo actual está dividido entre las fuerzas del Castejón, que buscan preservar la soberanía, la identidad y la tradición, y las fuerzas del caos, que representan el liberalismo, el progresismo y el unipolarismo atlantista. En 1450 la idea del Castejón se trasladó a Rusia, donde se ha desarrollado la doctrina de la Tercera Roma y quedó profundamente arraigado en la cosmovisión rusa. El Castejón es la raíz que está en todos los países, sociedades, y existe esa dualidad, ese frágil equilibrio, ese yin-yang. Orden frente a caos. Castejón es el freno recurrente a lo largo de la historia. Y este fenómeno se ha dado en las instituciones, en las ideas, en los movimientos que se resisten a la caída final de una civilización. Y aparecen líderes fuertes, cesaristas, que en las últimas etapas
En las últimas etapas hay una caída de la civilización. E intentan restaurar el orden y prolongar la vida de un sistema que realmente está moribundo, según Spengler. Pero que en realidad el catejón no se va a conseguir porque tiene una fase de decadencia y un dominio creciente de las fuerzas del caos. Aunque pueda parecer un cisne negro. La cultura se va desmoronando según va absorbiendo otras culturas que no pertenecen a nuestra psique y biología. Así el caos se apodera de las ciudades, destruyendo todo a su paso. A la sociedad, a la familia, a la impunidad de los delincuentes, a la burla de las virtudes, a la historia ancestral, a la injusticia, a la economía, a todo. Y sube la oculocracia, el poder del ruido, de la chusma, la plebe, y la plutocracia, el poder del dinero, los partidos políticos. Los demagogos y burócratas asaltan el poder y la cultura se vuelve artificiosa, degenerada, superficial y frívola. Y el nihilismo desplaza la espiritualidad y al todo vale. Ahora mismo estamos en esa época de encrucijada del catejón y nos desconectamos de las raíces que nos dieron la vida, el desarrollo, la creatividad. Así Occidente se encuentra de forma manifiesta en fase terminal. El globalismo, el progresismo extremo, la tecnocracia. Por lo tanto, el catejón está condenado a ser el freno ante el desenlace final inevitable spengleriano. Carl Schmitt anticipó que en las últimas fases de la civilización surgiría el líder cesario, que destruiría instituciones decadentes, aunque el origen perdido da gritos en voz a cuello, dando sus últimos coletazos por aquella desconexión con el espíritu de la cultura que le dio la vida. Así aparece el colapso y la disolución moral y social. Aparecen movimientos de resistencia contrarios a la decadencia y al caos, pero en las fases cesaristas de la civilización tardía todo se confunde y Spengler nos explica cómo encaja todo en la filosofía de la historia. Así el catejón es un simple periodo temporal. Para Schmitt, la política es un campo de confrontación de fuerzas que buscan establecer o destruir orden y caos. Así está la idea dialéctica de amigo-enemigo, que es la esencia de lo político, lo público y lo jurídico. El catejón se expresa a través del globalismo y la desestabilización de las naciones y la intervención de Occidente en conflictos internos de otros países bajo la justificación de la democracia y la ideología de los derechos humanos, armas que usa la fuerza del caos para disolver la fuerza del orden tradicional. Y en la nueva visión liberal, progresista, vacía de contenido y basadas en el dominio económico, tecnológico, cultural. Se anula la voluntad de los pueblos, su libertad, imponiendo la voluntad cesarista. Así Schmitt propone la cuarta teoría política para apartarse de las ideologías modernas y recuperar la tradición metafísica y el sentido comunitario, y oponerse frontalmente a la hegemonía liberal, barrera última frente al nihilismo. Así proponen la oposición a la modernidad y a la posmodernidad, que destruye las instituciones políticas y económicas y ataca la propia antropología natural del ser humano. Fenómenos como posverdad, relativismo, totalitarismo e imperialismo. Así, la política, la cultura y la religión unidas en defensa de un orden sagrado. La alternativa al caos es el orden tradicional. Así, resumidas cuentas, yo no entendía como artista qué es lo que estaba ocurriendo. Y ahora veo que hay que ponerse otra gorra por lo que pueda venir.
Le doy las gracias a don Francisco porque como poeta, escritora y pintora que soy, me ha descubierto el enigma que me estaba volviendo idiota. Porque si no conoces la historia, si no conoces qué está ocurriendo bajo el telón, pues quedarás indefenso y a merced de lo que te llegue, sin entender nada. Por lo tanto, yo recomiendo el canal de Geopolítica de don Francisco, Clave Geopolítica, para resolver sus dudas rápidamente y crear un nuevo hombre, mujer, familia, donde está basado en el honor, la fuerza de la tradición, los misterios, la magia, el horror y la maravilla. Caos y orden en este mundo.